micrófonos abiertos. Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. En la última sección, analizando la doctrina de Mesmer, era simplemente una reformulación de la doctrina de Paracelso, Van Helmont, Santanel y Maxwell, el escocés. E incluso fue culpable de copiar el texto Mesmer de la obra de Bertrand y enunciarlo como principios propios. La obra del profesor Balfour Stewart, el autor considera que nuestro universo está compuesto de átomos con algún tipo de medio entre ellos, como la magia. Que las leyes de energía son las leyes que hacen funcionar a esa máquina. El profesor Jones la llama una doctrina moderna, pero entre las 27 proposiciones formuladas por Mesmer en 1775, justo un siglo antes, en su carta a un médico extranjero, encontramos lo siguiente. Número uno, proposición. Existen influencias mutuas entre los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos vivos. Segundo, proposición. Hay un fluido universalmente difundido. Acá, un fluido universalmente difundido y continuo, que no admite vacío alguno, cuya sutileza es incomparable y que por su naturaleza es capaz de recibir, propagar y comunicar todas las impresiones del movimiento. Y es el medio de esta influencia, ese vibración. Nos quedamos en la última sección, hermanos. De esto se desprende que la teoría no es tan moderna después de todo, ¿no? 100 años, ya decía Mesmer, 100 años, esa teoría no es tan moderna como decía John después de todo. El profesor Balfour Stewart afirma, podemos considerar el universo a la luz de una vasta máquina física. No le encanta a los físicos, la máquina, el universo es mecánico, no es por azar, no es por así, por ángeles o dioses, sino que todo es son leyes mecánicas, según el pero Álvaro Stewart podemos considerar este universo a la luz de una vasta máquina física, como lo decía Isaac Newton en alguna parte. Newton era un gran ocultista que leía obras de hermetismo, hermano, eso es lo que la ciencia oculta de este gran Isaac Newton en su principio. Y Mesmer afirma, esta acción recíproca está sujeta a leyes mecánicas desconocidas hasta el tiempo presente. Esa la comparación, ¿no? Del flujo y reflujo que estamos analizando. Esta acción recíproca entre las estrellas, vamos a decirlo así, y el cuerpo astral de nosotros, todos venimos de una estrella diferente, por eso que todos somos distintos, todos venimos, y como hay millones de estrellas en el universo, hermano, así hay millones de humanos, todos venimos de unas estrellas, una parte de nosotros, es parte del espíritu, se alma, y de allá, o el cuerpo astral. Esta acción recíproca está sujeta a leyes mecánicas, la encuentra mecánica desconocida hasta el tiempo presente. El profesor Mayer, reafirmando la doctrina de Gilbert de que la Tierra es un gran imán, señala que las misteriosas variaciones en la intensidad de su fuerza magnética de la Tierra están sujetas a las emanaciones del Sol. Bueno, lo que pasa en Venus, no dice Elena, afecta a la Tierra. Lo que pasa en la Tierra afecta en Venus, no los gemelos, ¿no? Venus, el planeta Lucifer, no como Venus. Señala que hay una misteriosa variación en la intensidad de su fuerza, parece estar sujeta a las emanaciones del Sol, cambiando con las aparentes revoluciones de diarias de 24 horas, ¿no? Y anuales, estamos hablando de eso, los ciclos anuales de este astro, el Sol, la Tierra, impulsando en simpatía con las enormes olas de fuego que barren sobre la superficie. El Sol como nos afecta. Elena en la 3 secreta comenta en la venta que el Sol ahí nos hay, unos astrólogos hicieron una observación del Sol y vieron que había unas cosas gigantescas, ¿no? Que eran que así como Júpiter, que se movían como peces. Ahí bien extraño lo que dice Elena sobre el Sol. El profesor Mayer, que Mayer nació en 1836, era un gran físico de Estados Unidos. Dedicó 2 años para adquirir un profundo conocimiento de la química analítica mediante prácticas de laboratorio. Muy importante es la práctica. Bendice las enseñanzas con la práctica. En 1856 fue nombrado catedrático de Física y Química en la Universidad de Maryland. En 1863 estudió Física y Matemáticas y Fisiología también en la Universidad de Paris.
Lenin estuvo a cargo del Departamento de Astronomía y supervisó la construcción de un observatorio, del cual se realizó una serie de observaciones de Júpiter. Estuvo a cargo de la expedición que se realizó en Iowa para fotografiar el eclipse solar del 7 de agosto de 1829. E hizo 41 fotografías perfectas de ese eclipse. Fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica de Estados Unidos en 1871. Abrió la cátedra de física en el Instituto Tecnológico Stevens de Nueva York. Tuvo un doctorado en España en 1866. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Mira, por ejemplo, lo comenta, no cualquiera. El profesor Mayer, reafirmando la doctrina de Gilbert de que la Tierra es un gran imán. Gilbert, de más antiguo, que nació en 1544, William, filósofo natural, médico inglés, considerado uno de los pioneros del estudio científico del magnetismo. Pionero. Su obra maestra fue del magnetismo, publicada en 1600. Fue el primer libro importante sobre física que se publicó en Inglaterra. En tiempo de Inglaterra, gracias como Estados Unidos, era la luz del mundo, ¿no? Introdujo el término electricidad a partir de sus estudios sobre electricidad. Rechazó con vigor la filosofía aristotélica y el método escolástico de la enseñanza de la universidad. La gente no aprende a pensar, hacen como robots, como máquinas, ¿no? Que nunca van a protestar por la verdad. Pero rechazó esa filosofía aristotélica que va de lo particular que el método escolástico que se enseñaba en las universidades. Fue influido por las ideas innovadoras de su contemporáneo Giordano Bruno. Yo estudié bastante al verdadero Giordano. El profesor Mayer, afirmando la doctrina de Gilbert de que la Tierra es un gran imán, señala que las misteriosas variaciones en la intensidad de su fuerza magnética de la Tierra parecen estar sujetas a las emanaciones del Sol. Si el Sol se acerca mucho, en la Tierra se quema la vida, no hay planta, no hay oxígeno, y si se aleja igual, viene el frío, está en el punto exacto que permite que la vida se desarrolle en este planeta. Estas fuerzas magnéticas están sujetas a las emanaciones del Sol. O sea, ya, el potencial magnético de la Tierra depende de las emanaciones del Sol. El Sol, a través luz, espíritu y materia. Luz, espíritu y materia del Sol. Dice, así como el lobo planetario de nuestra Tierra, el espíritu que vive en nuestro planeta, está sujeto al lobo solar de nuestro sistema, y aquel está sujeto al lobo universal, y los tres somos. Señala que las misteriosas variaciones en la intensidad de su fuerza parecen estar sujetas a las emanaciones del Sol, cambiando con las aparentes revoluciones de la Tierra diarias, movimientos y movimientos anuales de traslación de este año. Me faltó de precisión de los equinoccios, que dura 24.000 años. Cambiando con las aparentes revoluciones diarias y anuales de este astro, y pulsando la Tierra en simpatía, las enormes olas de fuego, enormes olas de fuego que barren, que se agitan en la superficie, que barren sobre su superficie. Él habla, él habla de la fluctuación constante, el flujo y el reflujo de la influencia directiva de la Tierra. Mesmer señala, en su cuarta proposición, médico extranjero, de esta acción resultan efectos alternos que pueden ser considerados un flujo y un reflujo. Sola no viene con el corazón que late. Él habla de esta fluctuación, una variación constante en ese flujo y reflujo, como las mareas, provocado por la luna. La luna está llena, se acerca y las aguas quieren volver a donde se originaron, los océanos. Con las mareas rodando por la luna, ese flujo y reflujo, que bombea aquí los mares, en un corazón, en el centro del océano. Tocado por la luna, ese flujo y reflujo de las olas, o como el corazón, su diástole y su. Él habla de esta fluctuación constante, el flujo y el reflujo de la influencia directiva de la Tierra. Tiene esa influencia del Sol. Y Mesmer, habla aquí, Montaño Mesmer, en su cuarta proposición, de esta acción resulta efectos alternos, que pueden considerarse como flujo y un reflujo. El gran Mesmer, famoso médico que redescubrió, para hacer eso, redescubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluido magnético que fue designado como el nombre del magnetismo animal más tarde Mesmer, que figuraban a las personas. Esta proposición, decía Mesmer, es mediante esta operación, entre paréntesis, es la más universal de las que nos presenta la naturaleza, ese magnetismo, ese fluido. Es mediante esta operación que se produce
las relaciones de actividad entre los cuerpos celestes y la Tierra, sus partes constitutivas. Tras esta proposición, en esta operación, magnetismo, ¿no? O el fluido fojástico acá, sí, ahora mismo, depende de cómo se mire lo que es el prisma, ¿no? Porque todos son los colores, tienen la luz blanca que se traga en el color, pero todos son muy. Mediante esta operación, nos dice ella, es la más universal operación de las que nos presenta la naturaleza, ese flujo, reflujo, de día, noche, dormir, vivir, renovadora. Mediante esta operación, la más universal de las que se presenta en la naturaleza, que se producen las relaciones de actividad entre los cuerpos celestes, el Sol, el Orión, Siria, Aldebarán, Antares, estrellas muy hermosas. Depende de esas relaciones de actividad entre los cuerpos celestes, la Tierra, y sus partes constitutivas. Vale, hay dos más proposiciones que resultarán de interés para nuestros científicos modernos. Séptima dice, las propiedades de la materia y del cuerpo organizado dependen de esta operación. Ahora, el cuerpo animal experimenta los efectos alternativos de este agente, flujo y reflujo. Y este agente, al insinuarse él mismo en la sustancia de los nervios, como los afecta, inmediatamente también. El microcosmos es el gran macrocosmos. Hay más proposiciones que resultarán de interés para nuestros científicos modernos. La séptima dice las propiedades de la materia, esto está diferente, las propiedades de la materia inorgánica, y al cuerpo dice materia organizada, materia organizada. Las propiedades de esta materia y del cuerpo organizado, dice materia organizada, es cuerpo, materia química orgánica, inorgánica, ¿no? Las propiedades de esta materia inorgánica y del cuerpo organizado orgánico dependen de esta operación con propiedades, ese magnetismo, cómo afecta a todas esas fluidas acásicos. Todas sus propiedades dependen de esta operación. De esta operación dependen las propiedades de la materia, así inorgánica como organizada está en el caso. Las operaciones acásicas dependen de las propiedades de la materia, tanto orgánica como las inorgánicas. La séptima proposición y la octava, el cuerpo animal experimenta los efectos alternativos de este agente. Día y noche, noche, día, luz, oscuridad, día, noche, positivo y negativo, flujo y reflujo, círculo y diáspora, todos nos afectan. El cuerpo animal experimenta los efectos alternativos de este agente y es este mismo, al insinuarse el mismo en la sustancia de los nervios, que nos afecta inmediatamente, ahora más el microcosmo, a los nervios. La gente acásico o modalidad magnética eléctrica sináptica, sináxino, electricidad en los neuronas, produce efectos, actúa mediante la sustancia nerviosa que se transmite en acción. Da la orden al cerebro a que los músculos se contraigan y así uno puede caminar y mover la mano o fuera el plan en la célula. Musculares, también el doble etérico afecta bastante en toda esta función. Actúa mediante la sustancia nerviosa que transmite en acción. El magnetismo se transmite la electricidad. Actúa en el cerebro, entre neuronas, mediante la sinapsis. Por mucho tiempo se desconoció esto, hasta que varios científicos descubrieron que había electricidad dentro del cuerpo. Que era, pues, es como los cables, ¿no? de ese telégrafo que se comunicaban las neuronas por electricidad, por sinapsis en este caso. Dice, entre estas obras importantes que aparecieron entre 1798 y 1824, cuando la Academia Francesa nombró su segunda comisión para investigar el mesmerismo, cabe consultar con gran aprovecho los análisis del magnetismo animal, del barón de Henry de Cuvelier, teniente general, caballero de San Luis, miembro de la Academia de Ciencias, corresponsal de muchas de las sociedades científicas de Europa de Sur. Aquí nos brinca esta referencia. Entre estas obras importantes que aparecieron entre 1798 y 1824, cuando la Academia Francesa nombró una segunda comisión para investigar el mesmerismo. Vemos que la primera fue un fracaso, ese Franklin, todos aquellos que estaban allá, ¿no? Desde Guillotin. Esta obra, bueno, por eso se nombró la Academia en 1824 una segunda comisión que iba a investigar el mesmerismo. La Academia Francesa nombró una segunda comisión para investigar el mesmerismo. Término derivado de Mesmer, Frank Mesmer, el prusiano, el alemán, que redescubrió la fuerza magnética
y sus aplicaciones prácticas para hacer eso que había hecho Mesmer. Dice, bueno, entre las obras que salieron, cabe consultar con gran provecho los anales del magnetismo animal. Estos anales, como historia, constituyen una de las recopilaciones más completas y sistemáticas del siglo XIX. Sobre el magnetismo animal, una práctica derivada de ideas de Mesmer, acerca de la existencia de un fluido magnético capaz de influir en la salud y en la enfermedad y en el comportamiento humano. El varón reunió en esta obra, en este caso, estudios, observaciones clínicas, experimentos que realizó, polémicas teóricas y testimonios que buscaban dar rigurosidad y legitimidad científica a una disciplina que en este momento estaba en una disputa, había debate, ¿no?, entre médicos, magnetizadores, críticos, racionalistas, etc. Esta obra se va a consultar con gran provecho esta obra, los anales del magnetismo animal, del barón de Henry Cuvelier, teniente. Este varón nació en 1655. Fue un oficial francés y magnetizador, un oficial y varón del imperio, junto con el abad José Pistorio de París, el médico Alexander Bertrand, el filósofo Maine de Irán y el general Francois Moisset. Se encuentran todos ellos entre llamados magnetizadores y imaginacionistas. En 1819 se convirtió en editor de los archivos del magnetismo animal. Ese mismo año fue el primero en utilizar el prefijo X, en la palabra hipnosis, me encanta los curáticos, los hipnosis. Los políticos son grandes hipnotizadores, hipnotizan a la masa para engañarlos. Pero bueno, ese mismo año fue el primero en utilizar el prefijo hipnosis para describir ese fenómeno del magnetismo animal. En su libro El magnetismo iluminado o ilustrado, publicado en 1820, describió el magnetismo de creencia y sugestibilidad. El barón de Henning publicó de obra de Cuvelier, era un teniente general, es un rango militar de alto nivel, un teniente, realmente el segundo en importancia dentro del escalafón de los generales. Teniente general. Barón de Henning de Cuvelier, teniente general, caballero de San Luis. Esta orden, caballero de San Luis, es la real y militar. Orden de San Luis es una orden francesa, luego dinástica, de París, creada en Versalles, en todo el reino, en todo el palacio de Versalles. Fue creada por Luis XIV, el 5 de abril de 1693. La pertenencia a la orden estaba simbolizada por una cruz, ya te lo vamos a ver, la cruz de San Luis. El rey era el gran maestre, me encantan los masones, no tienen su gran maestro, los Rosacruces. El gran maestre, la orden y su administración estaba encomendada a un consejo formado, grandes cruces y caballeros. También pasó lo mismo con los templarios, los templarios. Barón Henry Cuvelier, teniente general, caballero de San Luis, miembro de la Academia de Ciencias y corresponsal de muchas de las sociedades científicas de su época. Como lo que se parece por acá, dice, nos quedamos en esta parte, las teorías de Mesmer eran sencillamente las formas de Paracelso, Van Helmont, Santenel y Maxwell, hasta el punto que un factor que acusara al famoso médico de haber plagio, trozos enteros de la obra de Bertrand. El profesor Balfour Stewart dice que el universo está compuesto de entre sí, como los órganos de una máquina, accionada por las leyes de la energía de esa máquina. Y aunque el profesor Joman califique de moderno, entre comillas, este concepto, lo hemos expuesto ya un siglo antes por Mesmer en su carta a un médico extranjero, y entre otras proposiciones contienen así. Uno, hay una recíproca influencia en los astros, la Tierra y los seres vivientes. Segunda, el medio transmisor de esa influencia es un fluido universal y unitónicamente difundido por todas partes, de modo que no consiste vacío, no existe el vacío, cuya sutilidad de este fluido puede exceder a toda ponderación, no se puede medir, y que por su naturaleza es capaz de recibir, propagar y transmitir todas las vibraciones del movimiento. Tercera, esta influencia recíproca está sujeta a dinámicas desconocidas por ahora. Resulta en consecuencia que Balfour Stewart no dijo nada nuevo al decir que el universo era semejante a una enorme masa. El profesor Mayer corrobora la opinión de Jim acerca de que la Tierra es un gigantesco imán. La brújula, no porque lo señalan en el simple número. Y supone que su potencial depende de las emanaciones del Sol. La emanación del Sol,
potencial, pues varía misteriosamente en función de los movimientos terrestres de rotación y de translación. Y en simpatía con las inmensas oleadas ígneas de fuego que giran sobre la superficie, añadiendo que entre el Sol y la Tierra hay un sucesivo flujo y reflujo de influencia. Pero la obra citada nos da los mismos conceptos en las siguientes proposiciones de su carta, ¿no? En el primero, cuarta, dice: de esta acción dimanan alternados efectos que pueden considerarse como un flujo y un reflujo. La ola, por este medio operante, el más universal de cuanto la naturaleza nos presenta, se establecen las relaciones de actividad entre los astros de arriba, la Tierra y sus partes constitutivas. Séptima, de esta operación dependen las propiedades de la materia inorgánica, como organizada. Octava, el cuerpo animal experimenta los alternados efectos de este agente, bueno, ¿no? Por conducto de la sustancia nerviosa que transmite la acción. Aquí manda una nota al pie de página, que ya no está haciendo original, salta acá, 31 dice: entre las obras publicadas de 1798 a 1824, la segunda, cuando la Academia Francesa nombró la segunda comisión investigadora de los fenómenos mesméricos, puede el lector consultar provechosamente los análisis del magnetismo animal por el barón de Henry de Cuvier, teniente general del ejército, caballero de la Orden de San Luis, individuo de la Academia de Ciencias y socio correspondiente a varias sociedades europeas. Alemania va a entender un poco el universo, no es el fluido, está por todas partes, que será este universo. Como que siempre existió, como que no tuvo principio ni final. Nuestra mente no comprende esos números. Creo que siempre hay un comienzo y un fin, pero no es así. Siempre existe el espacio-tiempo y toda la gran manifestación y viene después la gran oscuridad. La otra visión de todas las galaxias, ¿no? Nos damos cuenta, los diminutos que somos nosotros, es un pequeño planeta que se mira acá. El universo es una gran máquina, como decía Newton, o otro grande por allá. El universo, este hermoso, galaxia, agujeros, por acá, choque, mariposas, la fotografía de una la nebulosa, no todo el ojo que está por aquí. Aquí, bueno, esto de mucho antes, se pensaba que el universo era una gran máquina. Aquí Platón y Helena nos dice que fue como un instrumento el dodecaedro. Hicieron el universo, los como el dodecaedro, después los dos son importantes, los 12 símbolos del zodiaco, las 12 costillas, el corazón, tenemos una pirámide, un cubo está adentro, después viene un círculo, como dicen los cabalistas, Dios geometriza, la gran máquina. Que fue el profesor Mayer, estuvo comentando algo, lo que mencionó el profesor, que era miembro de muchas instituciones de Norteamérica, estuvo analizando pedidos acerca del imán. Lo decía Gilbert, que la Tierra es un gran imán. Gilbert, este más antiguo, en 1600 publicó su obra El magnetismo, lo que mostró su experimento que hizo con los imanes de la reina Isabel primero, también se llaman los imanes en el tiempo. Entonces, ¿cómo se sorprenden esto? Como brujería, lo miren ahí, están haciendo experimentos Gilbert, en este caso está aquí en el centro, William, y mostrando a la reina Elizabeth cómo funcionaba el magnetismo, cómo se traían los cuerpos, asombrados ahí el cuerpo aquí, en este caso está aquí. Él decía que fue muy influenciado Gilbert por el gran Giordano Bruno, tenemos gran mártir, como Juana de Arco, como Hipatia, Alejandría, tenemos mártires, como Jesús, ¿no? En este caso, Giordano Bruno, que confirmó que había universos múltiples y había muchas tierras en este mundo. Lo metieron por esto, por lo que más. En la Tierra no hay imán, eso ya se demostró. En el Polo Norte y el Polo Sur, ahí están esos grandes imanes de magnetismo que atraen a las brújulas. Esta es la estrella polar, hermano, la que está. Es la única estrella que no se mueve en la noche. Todas más se mueven, ¿no? por la rotación del planeta, pero es la única que no se mueve. Porque coincide exactamente con el eje de la Tierra, que está como a 23 grados, en la estrella polar, que está cambiando, pasan miles de años, se cambia de estrella, se vuelve otra, Draco está por acá, la osa mayor, la osa menor, y así va cambiando en lo que es en el verano, el verano, entonces la primavera, la siguiente. Mientras el invierno, la osa mayor, esta osa mayor tiene 7 estrellas, ahí donde decían los hindúes que vienen los richis, que son 7, los 7 richis tienen las 7 estrellas, en la constelación de la osa mayor. Así mira cómo cambia la osa de acuerdo a las temporadas, el año de 4 en 4, ¿no? Cada uno de 3 meses, y así se mira la osa mayor en este lugar. Entre más se mira la estrella polar más arriba, es que estamos más cerca del polo norte. Ahí por eso hacían los navegantes, sabían cómo navegar, viendo a esta estrella que no se movía, la polar, la estrella del norte. Flujo y reflujo,
¿Cómo afecta lo que pasa en la superficie del Sol, hermano? Nos afecta a nosotros, la Tierra, inmediatamente. Estas grandes oleadas de Sol nos afectan directamente, como decía lo que es Gilbert. O la marea, llegamos al Sol, ahora vemos a la marea, ¿no? ¿Por qué tiene ese flujo? En la ola, después se va, y después el flujo, son como leyes universales que están por todas partes, el corazón, la sístole, la diástole. Vamos adentro de las arterias, las venas, están los glóbulos rojos, que transmiten el oxígeno y el hierro, ¿no? Están dentro de nuestros puentes, nuestros conductos, nuestras venas, arterias, y llevan el oxígeno y la alimentación a todos los lados. ¿No? También están rodeados de sangre, ¿no? La sangre debería que sea fluida casi, en este caso, ¿no? La sangre no es misterio, dice en otra parte, es como se, plasma, ¿no? La sangre. Orión, desde la considerada una de las formaciones más hermosas que hay, esta con la osa mayor o con Escorpión, miran bellamente, miran lo que es el Wells, el Coja, el cinturón de Orión, Rigel, otra, una constelación hermosa que dicen que este era Osiris, que tanto que se ganó la inmortalidad, que se fue al cielo con su mujer Isis, que es la estrella más brillante que uno se mira, lo que es este Sirio, está cerca de Isis, Osiris, se ganó la inmortalidad. Los griegos eran más racistas, decían que Orión era un cazador y a Sirio, que era la mujer, le pusieron el canto, el perro, cazando en ese caso. Los egipcios. Con las neuronas, también estuvimos analizando un poco lo que son las neuronas en este caso, cómo se transmite el impulso eléctrico, la electricidad, ¿no? En el microcosmos, cómo reacciona. La dendrita, los axones, la mielina, que es como los cables de electricidad que vemos, que son los gigantes, y el impulso eléctrico va viajando dentro de nosotros en esas células que son las más perfectas, ¿no? Son estas células que no se reproducen y las más perfectas tienen forma piramidal, son neuronas piramidales, hermano, están en una forma alegórica, esas pirámides. Qué extraño que las más especiales están en forma de pirámide, como repito lo que es el macrocosmos. Tenemos distintos tipos de neuronas, unipolar, bipolar, pseudopolar, la dendrita, vemos que esta es la piramidal, en forma de pirámide. Claro, comentarios, punto de vista, ¿no? Los micrófonos están para ustedes. ¿Alguna pregunta? O si no, se continúa. A ver, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Adelante. Se podría entender que los diferentes tipos de neuronas es por la función que tienen, eso las hace diferentes. Sí, hermana, sí, exactamente. Las neuronas, las personas que han estudiado el cerebro, es la máquina más perfecta, hermano. La computadora le hicieron del estudio del cerebro, por ahí. Y tantas funciones que tiene todo, ¿no? La vigilia, controlar la presión arterial, la sangre, el corazón, el sistema autónomo, la respiración, el equilibrio, la visión, como entra lo que es información en nuestros ojos, hermano. Todo lo procesa inmediatamente el cerebro humano, que tiene millones de células ahí arriba en esas neuronas. Todos, no son millones, no solamente Pero una. también te quería preguntar algo. Eh, no sé si tenga relación, pero no entiendo qué es lo que pasa en nuestro cuerpo en el momento en que nos vamos a dormir. Tiene que ver con esa energía, de, con este tipo de energía. ¿Cómo es que de repente, pum, te desconectas? ¿Qué sucede en el cuerpo humano? ¿O qué es lo que pasa ahí, pues? Eso se estudia profundamente en ocultismo, hermana. Pues. ¿Qué pasa? Nosotros nunca nos acordamos del momento exacto donde nos dormimos. Pues, nunca nos acordamos. ¿No? Estamos ahí recordando que estábamos pensando en algo y de repente, ¡puac! Ocurre ese tránsito, ocurre ese tránsito y lo mismo ocurre al despertarnos, hermano. No nos damos cuenta en el instante, pero eso ocurre. Los protocolos de misterio que lo ocultismo lo revelan en la iniciación. Lo dice Elena metafóricamente en una parte de esta obra, en un epígrafe de un capítulo, dice que Hermes le toca los párpados a los mortales cuando se van a dormir y después los levanta tocándole con su varita en los ojos. Eso es un misterio ocultismo, hermano. ¿Qué realmente pasa ahí? Eso solamente los iniciados te lo pueden decir concretamente, pero no sé si el hermano Roberto o Tania nos dicen algo acerca del sueño, ese momento exacto que está teniendo, hermano. Sí, esta pregunta de Dulce me recordó, a ver si encuentro, hay un artículo de William Q. Judge donde habla sobre esto que acabas de decir, por qué se apaga el cuerpo físico, ¿verdad? Y parece, no parece, ahí nos dice
que es lo contrario a lo que uno piensa, ¿verdad? Uno piensa, pues, estás cansado, has perdido mucha energía, necesitas recuperarte, que tiene sentido, ¿verdad? Ahí nos dice que en realidad lo que sucede cuando estamos actuando, ¿verdad? Bastante, que nos sentimos cansados, es porque estamos consumiendo mucha energía. Y el cuerpo, obviamente no tenemos un cuerpo como en este caso, lo de los adeptos, ¿verdad? Que pueden alimentar sus cuerpos sin ningún problema. En nuestro caso, hay tanta energía que hemos asimilado durante el día que el cuerpo ya no puede y necesita reposar para descargarse un poco de energía, ¿verdad? Y durante la noche entonces se recupera, pero necesito encontrar ese artículo para tener más detalles sobre esta pregunta de que por qué, como preguntaste, por qué se apaga el cuerpo. Y claro, ¿no? Como dijo Néstor, nosotros no nos damos cuenta de ese punto cero, diríamos, punto laya, entre la vigilia y el sueño, ¿verdad? Porque nos dormimos y claro, ya de repente ya estamos en el sueño y podemos estar soñando y conscientes de que estamos soñando a veces, pero no nos damos cuenta del proceso que hay entre vigilia y sueño, ¿verdad? Que es análogamente, también se habla de que hay eso durante el día y la noche, ¿verdad? Para nosotros, ¿no? Porque de otro punto de vista, desde arriba no hay ni día ni noche, ¿verdad? Para nosotros lo hay porque por la rotación de la Tierra y todo esto que se está hablando del Sol. Pero de otro punto de vista no hay ni día ni noche. Eh, entonces, la idea de que el cuerpo necesite ese descanso nos hace pasar por este estadio de que perdemos conciencia, ¿verdad? Por unos momentos o hasta que despertamos en el sueño. Y digo despertamos, ¿no? Por decir algo. O despertamos al siguiente día, una vez ya en vigilia. Pero en fin, ¿no? Eso interesante de por qué el cuerpo necesita el descanso, que es porque has acumulado mucha energía durante el día. Muy parcial la contestación. Otros dicen, hermana, que ocurre un misterio, que nosotros entramos dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro microcosmo, entramos y como somos la célula rectora, entonces ahí nos dan información de todo lo que está pasando en el microcosmo, ¿no? Que también tenemos otros millones de células, ¿no? Y ahí nos informan y después al despertarnos fue lo mismo que vamos a esperar con un tubo y ahí viene lo que es el despertamiento. Es un misterio, hermano, lo que está comentando. Sí, gracias. También en una lectura lo llaman el punto crítico que creo es, así como en el momento que pasa del líquido al hielo. Entonces hay un momento, como creo que le llaman punto crítico, es así lo mismo que sucede cuando la persona, y lo han manipulado ese momento, porque cuando le ponen a uno la anestesia para alguna operación o algo, le estimulan ese punto, o sea que no es tan oculto, porque si los científicos han podido manipular la anestesia para poder inhibir a la personalidad, porque la personalidad ahí quedó. Entonces, es oculto para cierto grado. Sin embargo, otros lo han podido manejar, ese mismo misterio. No sé si me estoy dando a expresar bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Estos puntos que están tratando aquí me recordaron la clase de ayer sobre los agentes
y el sustrato. Hay una correspondencia, ¿no? Y también a mí, exactamente, todo esto, sí, con esta interrelación que tenemos con los planetas y con el Sol, ¿verdad? Que es precisamente, ahí está el sustrato, ¿verdad? Cuando se habla del sustrato. Y obviamente todo esto lo podemos corresponder a que por lo menos hay 7 formas, ¿no? Para ver estas conexiones, no nada más en la física, ¿verdad? En la física, en la astral, la mental, la psíquica y obviamente la espiritual, porque sabemos que estas, lo que vemos cuando se habla de estas energías o de este medium que hay, ¿no? Universal, a través de las formas. Entonces quiere decir que es el mismo medio de afinidad que hay o de simpatía cuando uno está pensando en otra persona, ¿verdad? O en algo más. Necesita ese agente para que viaje, por decir algo, ¿no? El, el, el pensamiento porque hay veces que se capta, ¿no? Si alguien, de repente estás pensando en alguien y luego te llaman, entonces es que hubo anterior a la línea telefónica una conexión a través de estos agentes que mencionabas y a través de este medium, ¿verdad? Universal, que se menciona aquí también muy seguido. Y por eso entonces uno puede imaginarse de que esto en relación a la forma, en el cuaternario, ¿verdad? Todo el sistema cuaternario en toda la forma y teniendo en cuenta que detrás de lo físico está lo invisible, ¿verdad? Aunque claro, cuando hablo de lo físico, hay todavía cosas invisibles para nosotros, ¿no? En el mundo físico. Pero en la parte ya, diríamos, del triángulo superior, que es lo que está por encima o compenetra todo el cuadro físico, ¿verdad? Y ahí también están estos agentes que funcionan, ¿no? De un punto de vista elevado y por eso el Sol, también siendo septenario para nosotros, vemos cómo está esa, esa parte que estamos compartiendo con los planetas y con el Sol. Entonces, pero en fin, también a mí me recordó esto, como mencionabas, Dulce. Hay otras imágenes, hermanos, neuronas, ya la vimos, las neuronas, sinapsis, hermanos, cómo se comunican las neuronas, en este caso, los axones, ahí se conectan y como Diana, te decía, para el micrófono, Ana, aquí abierto. Es cómo se comunican ahora, miren, las neuronas, los axones, son como las colas, ¿no? Que miren ahí, cuando se ponen a hablar, ¿no? Ahí transmiten la información, los neurotransmisores en la misma sinapsis en el sistema nervioso. Ah, sinapsis, la otra visión, las neuronas no se comunican, ya por la tendita, por la cola, es importante, es el trabajo en conjunto. Las neuronas no son una, son millones, hermanos, todas se apoyan en una gran red, todas se comunican acá, todos los tipos, las estaciones, del sistema nervioso. Brevemente, lo que estaba comentando, hermano, el sistema autónomo controla todo, las respiraciones, los latidos cardíacos, el hígado, la vesícula biliar, los intestinos, el alimento mayor, todos los riñones, hermano, todo lo hace el cerebro, es el microcosmo que está aquí, el sistema central, el sistema nervioso que es periférico, la médula espinal y los nervios, los pares craneales, etcétera. Una obra que estoy analizando del varón que Henri Cuvelier, que es esta obra de magnetismo, introducción a los archivos de estamos una fotografía de este expediente general con la orden del pecho, que es la orden de San Luis, ¿no? Que estoy analizando a este señor caballero, es la orden que le daba el premio a los grandes valientes de una batalla, una guerra, en este caso, ¿no? Se entregaba esta cruz de San Luis. La orden honorífica decía que era para recompensar a los oficiales más valerosos, le daban esa orden.
otra visión, se colgaban en el pecho ellos, la orden San Luis, la otra, se volvió Luis XIV en este caso, el rey en este caso. Como los masones, que tenían su vestimenta específica, el primer grado era solamente aquí en el pecho, el izquierdo, la cruz de San Luis, el segundo ya la franja, que les encanta a los reyes, no las franjas, y el tercer grado, el maestro que tenía la franja y tenía ya más grande en el corazón esta cruz de San Luis en este caso. Este fue Luis XIV que determinó hacer esa orden, caballero de San Luis, como le encantaba el oro, ¿no? Los rubíes, el fuego, las piedras preciosas. La flor de lis está por todas partes en su coronación, el bastón de mando, la corona está por acá. Este fue el que mandó a seguir todo esto, esta orden de San Luis, el rey Luis XIV, el Borbón. Vamos a ver esto de Prusia, más importante, los prusianos, aquí se originó Alemania y también la Segunda Guerra Mundial vino por este lugar aquí, que es la Prusia Oriental, se quedó dividida y Hitler mandó a un ferrocarril y Polonia no quiso y por eso le declaró la guerra a Alemania. Para él destruir Polonia, pues los primeros comunistas y los alemanes lo partieron en dos y esto originó toda la Segunda Guerra Mundial y es la invasión lo que es a la Prusia Oriental y después Rusia le puso el nombre Kaliningrado. Y todavía está en Rusia, todavía pertenece a Rusia, después de la Unión Soviética, Kaliningrado y la Prusia Oriental. Nos quedamos en esta parte entonces de ISIS, el barón de Henning, de Cuvelier, teniente general y caballero San Luis, miembro de la Academia de Ciencias y corresponsal de muchas sociedades científicas de Europa. En 1820, el gobierno prusiano, es alemán, el gobierno prusiano encargó a la Academia de Berlín que ofreciera un premio de 300 ducados de oro a la mejor tesis del mesmerismo. 300 ducados de oro al mesmerismo. El gobierno prusiano fue un estado europeo que se originó al norte y al este de Alemania, Rusia, que entre los siglos XVII y XIX se convirtió en una de las potencias más influyentes del continente. Los ingleses, para los dueños del mundo, no vieron como fueron a sus primos, los dragones, se convirtieron en la potencia, ellos querían seguir mandando. Pensaban ellos, ¿no?, que Inglaterra iba a dominar por mucho tiempo más, pues después cayó el imperio inglés. Pero Prusia es una de las naciones más potentes, más influyentes del continente. Su historia está marcada por, les encantaba el militarismo, militar, la reforma administrativa también y la expansión territorial, el espacio vital que dicen después, la expansión territorial y su papel decisivo en la unificación de Alemania. Que Alemania fue uno de los países que más tardó en la lucha cristiana. Fue el último, dicen, que es lo que tiene en Europa, porque eran paganos, les encantaba Torah, no les encantaba la Biblia judía. Que por eso derivó en que los papas católicos y los reyes de Europa querían que Alemania estuviera siempre dividida. Inventaron muchos reinos, principados bien chiquitos para tener a los alemanes divididos. Decían que si los alemanes se unieran, iban a conquistar el mundo. Bueno, este fue prusiano, que fue la Academia de Berlín, que ofrecieron un premio de 300 ducados de oro. Esta moneda de ducado es una moneda de oro antigua, acuñada en varios países de Europa en diversas épocas. Fue introducido en la República de Venecia en 1284, el luz, Venecia. Su peso es de 3,50 gramos de oro, de 23 quilates de pureza. Un ducado equivale hoy en día a 163 euros. Eran 300, ¿no? Un ducado equivale a más o menos del premio 50.000 euros, hermano. En aquella época, una millonada, 50.000 euros daba la Academia de Berlín a la mejor tesis sobre el mesmerismo. Estaban expandiendo la ciencia en Alemania. Él vino ahí. En 1920, el gobierno prusiano encargó a la Academia de Berlín que ofrecieron un premio de 300 ducados de oro a la mejor tesis sobre el mesmerismo. El mesmerismo es una corriente vital que puede transmitir de una persona a otra de forma consciente o inconsciente y puede restaurar a una persona débil y curarle las enfermedades. La Real Sociedad Científica de París, de Alemania, vamos a Francia, ¿no?, bajo la presidencia de su Alteza Real, el duque de Angulema, ofreció una medalla de oro con el mismo fin. La mejor tesis sobre el feminismo, versión francesa en este caso. La Real Sociedad de París, científica, bajo la presidencia de su Alteza Real, el duque, una persona que posee el título nobiliario más alto, el duque, inmediatamente superior al marqués. Históricamente era el título de un líder militar o político, el duque. Solo está por debajo del príncipe o del infante, en este caso, infanta.
que a menudo gobernaba un territorio llamado el Ducado. El Duque, la Real Sociedad Pacífica de París, bajo la presidencia de su alteza real el Duque de Angulema, ofreció una medalla de oro con el mismo fin. De Angulema nació en 1725 Luis Antonio de Borbón, era un Borbón, último del Príncipe de Francia, hijo primogénito del rey Carlos X y María Teresa de Saboya. Angulema es una ciudad y núcleo de población al sudeste de Francia. Angulema ofreció una medalla de oro con el mismo fin. El Marqués de la Place, parte de Francia, uno de los 40 de la Academia de Ciencias y miembro honorario de las sociedades científicas de todos los principales gobiernos europeos, publicó una obra titulada Ensayos filosóficos sobre las probabilidades. Es el marqués, una persona, no un duque, una persona con un título nobiliario que se ubica en la jerarquía por debajo del duque y está por encima del conde. Ese título, conseguido por monarcas europeos, era originalmente otorgado a señores de territorios fronterizos para su defensa de la frontera. Origen histórico, marqués. Los primeros marqueses eran encargados de defender las marcas. Miren la palabra marqués, marca, o territorios fronterizos de un rey, el marqués de la Place. La Place nació en 1749. Pierre, era un gran astrónomo, matemático, filósofo francés, continuador de la mecánica newtoniana de Newton. Como estadístico, sentó las bases de esta obra, que vamos a analizar la teoría analítica de las probabilidades, la probabilidad. Y como astrónomo plantó la teoría nebular sobre la formación del sistema solar, la nebulosa, ¿no? La formación del sistema solar, la nebulosa, o la Place. Era amigo de Napoleón. Marqués de la Place era un par de Francia, un título de dignidad que se otorgaba a los grandes señores feudales y a familias importantes en el reino. Que eran vasallos directos de la corona francesa, vasallos. Originalmente el título corresponde a un grupo legendario de 12 discípulos, ¿no? Los 12 caballeros leales a Carlomagno, el gran Carlomagno, que unió el imperio romano germánico. Los 12 caballeros de Carlomagno, lo que eran los 12 pares, en la mesa redonda de Inglaterra. Con el tiempo se convirtió en una jerarquía de grandes terratenientes y clérigos de la nobleza, los pares, con privilegios como ser juzgados solo por un tribunal de ellos mismos, de pares, no tribunal civil, de obligación de rendir homenaje al rey, que son parte de Francia. El Marqués de la Place, parte de Francia, uno de los 40 de la Academia de Ciencias y miembro honorario de las sociedades científicas de todos los principales gobiernos europeos, publicó una obra titulada Ensayos filosóficos sobre las probabilidades, el azar, las probabilidades. Ensayo fue publicado en 1814. Esta obra fundamental que introduce los principios de la teoría de la probabilidad al público en general y reflexiona sobre su aplicación en diversos campos. La probabilidad, el determinismo universal y el azar como ignorancia. El determinismo, ¿no? Que todo está determinado, y el azar como ignorancia. La idea central de la Place es que todo en el universo está perfectamente determinado por leyes, ¿no es cierto? Leyes de la naturaleza, la ley de velocidad, espacio, tiempo, la mecánica, todo está determinado por ley de naturaleza. El concepto de azar, entre comillas, no existe en la realidad objetiva, solo nuestra mente ignorante del azar, sino que es simplemente el resultado de nuestra ignorancia, el azar, sobre las causas subyacentes y la inmensidad de datos involucrados. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, y ese efecto vuelve a la causa y así se retroalimenta. Aunque simplemente es el resultado de nuestra ignorancia, el azar, sobre las causas subyacentes o provocadoras y la inmensidad de datos involucrados. El demonio de la Place. En esta hora él plantea sobre el demonio de la Place. Para ilustrar su visión determinista, la Place introduce la famosa hipótesis de un intelecto vasto, omnisciente. Después de intelecto lo cambiaron por un demonio, ¿no? De un intelecto vasto, entre conscientes, más tarde conocido como el demonio de la Place. Ese intelecto vasto, Lucifer, que si conociera en un instante, dado todas las fuerzas que animan a la naturaleza, todo, y las posiciones de todas las partículas, podría prever así el futuro. Claro que sí. Y conocer el pasado con toda certeza. Era el demonio de la Place.
Las probabilidades de ensayo, dice la probabilidad como conocimiento humano, dado que los humanos no poseen tal intelecto del diablo, en este caso, la probabilidad se convierte en la herramienta esencial para navegar la incertidumbre de qué pasará mañana, qué pasará un año. La Play argumenta que la mayoría de las preguntas importantes de la vida, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, la Play argumenta que la mayoría de las preguntas importantes de la vida son de hecho problemas de probabilidad y que casi todo el conocimiento humano es problemático. Es conocimiento, no sabiduría, no es práctica, es problemático en este caso. Bueno, la Place, Marqués de la Place, parte de Francia, uno de los 40 de la Academia de Ciencias y miembro honorario de las sociedades científicas de todos los principales gobiernos europeos, publicó esa obra, Ensayos filosóficos de las probabilidades, la que este eminente científico va a afirmar que todos los instrumentos que poseemos, que todos los instrumentos que podemos emplear para hacer los entes impredictibles, la naturaleza, más sensibles son los nervios en este caso. Llaman estas palabras, para que nos quedamos, esta es la orden, ya la vimos, portaba, insignia, el Luis XIV, en este caso, creó la orden aquella. Esto que comentamos de Alemania, hermano. Este fue el que unificó todo Alemania, Federico el Grande. Napoleón era su ídolo, perdón, Napoleón se vestía como él después, ¿no? Con esa gorra igualita, la vestimenta. Fue por Federico el Grande de Prusia, que unió toda la Alemania. Como estaba dividida en todos los reinos alemanes, ¿no? Estaba la Baviera por allá, la Austria por allá, Austria, todo esto él unificó y creó este imperio, el imperio Prusia. Y aquí fue lo que después creó esta Prusia Oriental, esta es Polonia, que después de la Guerra Mundial, que Alemania había ganado, pues los judíos los engañaron, los comunistas, el mismo golpe de Estado, se apoderaron de esta parte de aquí, y entonces esta Prusia solo tenía comunicación directa por barco. Es importante porque esto ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler creó ese ferrocarril, le iba a Polonia, solo, lo iba a vía terrestre a Polonia, y le comieron el cerebro a los polacos para que batallara, y lo utilizaron como carne de cañón, los mataron casi todos, y después perdieron la guerra. Igual después los comunistas los invadieron, hermano, y fue peor. Fue por el ferrocarril que Hitler puso, ahí se creó la Segunda Guerra Mundial. Este Federico el Grande, de Prusia, no vamos a estar viendo la Prusia Oriental en este caso, Prusia, Alemania en este caso. Vino con la vestimenta, que le encantaba, este es anterior a Napoleón. Viene el sombrero, pues, Federico el Grande iba a la guerra y él luchaba ahí en primera fila y nadie le disparaba, como que tenía una coraza, pues como Garibaldi, como se Elena, que tuvo una batalla con Garibaldi ahí en Montana, que le disparaban y la bala no le entraban, porque estaba protegido, no por espíritus, como dice el gran demonio, no, pero Prusia, este Federico el Grande, en este caso, de Prusia. Federico, en otras de sus pinturas, con el caballo, que cuando Napoleón le encantaba el caballo blanco, ¿no? Tiene el bastón, el sombrero, Federico el Grande de Prusia, en este caso. Este Otto von Bismarck, la historia lo ha ocultado, ¿no? El prusiano, que es el canciller de hierro, pues también unificó a Alemania, venció a Francia en 1800 y le encantaba este sombrero. Entonces apuntan, estos eran los militaristas, eran los prusianos en este caso. Este es un ducado que estuvimos analizando, que la Academia de Berlín ofrecía 300 ducados de oro a la mejor tesis de mesmerismo, hermano, daban 50.000 euros, en aquella época eran como 5 millones de euros, no para hoy en día, para la mejor tesis de lo que es del memerismo, y después lo mismo hizo lo que es la Academia de Francia, analizando el duque de Angulema, que era el último del fin de Francia, con su vestimenta, miren aquí, aparece la San Luis, el tema de la franja azul en este caso. Varios comentarios, punto de vista, hermano, que me ha parecido el estudio de esta noche, los micrófonos están para ustedes. Ernesto, no me quedó claro por qué ofrecían ese dinero. ¿Para qué? Estimulando la ciencia para que crearan la mejor tesis sobre el mesmerismo que estaba en boga en esa época, hermana. Es un Oh, estímulo. ok. Sí, muy bien, ya entendí. Y Ahora, una pequeñísima pregunta, nada más por curiosidad. Aquí en los puntos anteriores donde presentan las proposiciones, ¿por qué no hay una quinta? ¿Por qué se salta en la quinta? porque son bastantes proposiciones en este caso, hermana. Son bastantes proposiciones que hay en esa carta y aquí Elena solo escogió las que más se relacionan con los temas que estamos Ah, estudiando. El ok, flujo, el reflujo, lo que es el flujo universal, lo que es este magnetismo, la electricidad en ese caso. ok, gracias. Tania,
En lo que mencionaste, Dulce, anteriormente, ¿verdad? Aquí Ajá, vemos en el documento PDF sobre los agentes que dice los imperceptibles agentes de la naturaleza, así es. que ya con lo de ayer nos dimos una idea de estos agentes. Tania, No, y aquí además confirma que dice que esta influencia recíproca está sujeta a leyes dinámicas desconocidas por ahora. Aquí lo exacto, confirma. sí, Ujú, ujú, lo ratifica. sí, Está, hermano, las figuras, analizando. En este caso, este es el Marqués de la Place, amigo de Napoleón. Mira el Marqués, hermano, entra, puse ahí en el pecho, no le cantaba, ¿no? En la Place. Una vez Napoleón le preguntó que había leído su obra y que en ninguna parte mencionaba la palabra Dios en la creación del universo, ¿no? Él planteaba las nebulosas. Entonces la Place le respondió que él no había necesitado de ese asilo de la ignorancia para comprar su teoría. Cuando uno sabe, ¿no? ¿Quién creó el universo? Fue Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Biblia cae? Porque Dios quiere. No te expliques que el fenómeno de condensación, o que se evapora, es lo que es el agua, sube, se condensa, después se vuelve a poner. Él decía que era el asilo de la ignorancia, la fe. Todos estos franceses eran bien radicales, ¿no? Por lo que pasó en la Revolución Francesa, todo el nepotismo, la Iglesia Católica. Él planteaba esto, la nebulosa, que había una gran masa de vapor caliente en el centro dando vueltas, y además había tanto polvo cósmico como otras más sólidas. La parte central se convirtió en el Sol, era caliente, las partes más lejanas de materia se unieron y formaron los planetas. Y ahora están orbitando de ese modo alrededor del Sol que nos sistema solar. Eso fue lo que la fiesta estaba más o menos. Estos eran los 12 pares de Carlomagno, el gran Magno, el gran Carlos, no era Alejandro, era Carlos, más reciente, que fundó el imperio germánico-románico, como en el año 800 después de Cristo, unificó casi toda la Europa central y tenía sus 12 pares o sus 12 caballeros en ese caso. El Carlomagno, en la cara del rey, hermano, te parece que alguien por ahí, ¿no? Me le encanta ahí el bigote, las joyas, el rubí que viene del fuego, las perlas del agua, las esmeraldas de la tierra, los diamantes del éter, falta una por ahí, los zafiros del viento. Carlos Magno, el gran rey Carlos Magno. Este fue después como hicieron la obra de las probabilidades de la fe, el demonio de la fe. Una persona que conozca todas las leyes dice, del espacio y tiempo, va a poder saber todo lo que conozca todas las partículas del universo, va a saber todo el pasado y todo el futuro. El demonio de la fe, a mí lo representaban sarcásticamente con todas estas fórmulas por aquí, el tiempo y el espacio, el cubo, el demonio de la fe. Esta versión, un ser alado, atado y destronado. ¿Quién puede hacer? El diablo, Lucifer. Trataron a la tierra, tiene alas de ángel y tiene el trono que fue destronado en este caso en el Metatron. Bueno, comentarios finales que el estudio esta noche, hermano, los temas son para ustedes. Sí, en esto que creo que fue Dulce la que leyó esta parte que dice, estamos tan lejos de conocer todos los agentes de la naturaleza y sus diversos modos de acción que difícilmente sería filosófico negar los fenómenos, simplemente porque son inexplicables en el estado real de nuestra información. Simplemente es nuestro deber examinar con una atención mucho más escrupulosa para como parece difícil admitirlo. En esta parte que estamos leyendo va a ser o es una preparación para el mundo invisible que nos va a preparar más adelante en este mismo capítulo, porque se nos va a demostrar con factores pues, fehacientes de que el mundo invisible y el mundo visible están de la mano, son de la misma moneda. Y hay partes en que por estado magnético, por energía electromagnética, por portales, como le quieran llamar, hay cierta parte del mundo invisible que se va
a la parte visible y viceversa. Entonces, y siempre nos viene a hacer énfasis de los fenómenos magnéticos. Entonces, como que va recapitulando lo que hemos visto anteriormente para que tengamos presente todos esos puntitos, todos esos agentes, los fenómenos, pero sobre todo la parte magnética, como que esta parte de los fenómenos, como dice más adelante, dice, afirman que ni el contacto de las manos, ni las fricciones, ni los pases son necesariamente necesarios, ya que en varias ocasiones la voluntad, la rigidez del estado ha sido suficiente para producir fenómenos magnéticos, incluso sin conocimiento de lo magnetizado. Y esto hay que, por lo menos a mí me hace siempre mantenerme de que esto solamente, la fuerza magnética, es un hijo o una diferenciación o un paralelismo de Foucault. Siempre Foucault está puesto en todo lo que es la parte eléctrica. Y en el mismo cuerpo, ¿no? El mismo cuerpo de nosotros es un campo magnético electrónico y que por eso que cuando la persona va a aparecer de ataque al corazón, le ponen choques eléctricos. Y el corazón es una análogo con el sol. El sol externo y el corazón interno es lo que también se tiene que tener. Bueno, yo tengo que tener presente. Hay una obra de un señor que se llama, en la doctrina secreta, Madame Blavatsky lo menciona mucho y yo decía, pero ¿por qué se llama San Juan de la Cruz? Algo así creo que es, pero es de Cruz. Es un sacerdote que no se sabe por qué, pero es muy oriental y es siendo occidental. Y habla mucho de lo del corazón. Quería recordar eso solamente. ¿Alguien más que desea? Ya son las 8:36. ¿Alguien más? Esto que mencionaste, Tania, eh, el poder de la voluntad, ¿verdad? Se relaciona con una de las Shaktis, ¿verdad? Una fuerza, un poder de las 7 fuerzas universales, que esta sería Icha Shakti, el poder de la voluntad. Su manifestación más ordinaria es la generación de ciertas corrientes nerviosas que activan los músculos necesarios para realizar el objetivo deseado. Es todo. Si es que entre más vamos viendo esto, más cruda veo que estoy yo. Sí, sin embargo, el no soltar, bueno, por lo menos a mí me sirve, al no soltar Fojat, y antes me agarraba mucho del triángulo principal, ¿no? De Atma, Buddha y Mana, porque luego se van transformando, ¿no? Es como una masa o como un oro, como sea, que luego se van haciendo figuritas, o digamos como el oro, que se van haciendo cadenas, que se van haciendo anillos. Al transitar de la joyería, se me olvida y me fijo en la maravilla del anillo, pero se me olvida por momento de que la base o la gente o por Prakriti, mira cómo todo se puede alinear, está hecho por ese oro. Y entonces la misma naturaleza, al parpadear, nosotros vemos una forma, pero intrínsecamente está la sustancia primordial de la materia. Bueno, ya solamente alguien más que desea compartir o despedirnos, Ernesto, o Dulce, Jorge, como somos tantos, todos los puedo nombrar. Instantánea. Yo tengo nada más una pregunta para la próxima clase. Por favor, Dulce, por favor. Tengo curiosidad de cómo ve la ciencia
o si la ciencia tiene contemplados los 7 globos. Tiene la consideración, pues, en consideración los 7 globos. La ciencia, Mira, yo te voy a decir algo, porque, Tófilo, ahorita estuvimos conectadas, Dulce, increíblemente, porque esa parte me viene dando vuelta a mí, porque los científicos, yo no soy científica, ¿ok? Yo no tengo nada de científica, pero esto nos da como un oleaje, yo no sé si la palabra es admitida, de esto que estás preguntando. ¿Y a qué viene? La parte septenaria del hombre tiene que ver con los 7 globos. Hay que recordar, yo me tengo que recordar, que la Tierra tiene sus 6 hermanas, por decir así, sus 6 hermanas, que con la Tierra serían 7 globos. Ahora, pero ¿por qué tiene que ver esto con lo de los científicos? ¿Por qué se habla de plano, ¿cómo se llaman esto? Que se dice que existen varios planos en este mismo globo, existen, no son planos, son, a ver, ayúdenme lo que quiera ver. ¿A Dicen qué que te nosotros refieres? vivimos, ¿Estados de ¿cómo? conciencia o qué? Estados de conciencia, pero a su vez, a su vez, que tiene que ver con los estados de conciencia, con 7 o octavos planos que existen en tridimensionales, que usualmente le llaman tridimensionales, pero al haber más, tiene que tener otro nombre, porque, y de hecho, allá vamos a meter a otro plano. De hecho, es por eso que la otra vez que se hablaron de seres que vienen de otro planeta y de otro, cuando recapacito de la doctrina secreta, lo que nos explica, entonces no es que vienen de ningún, de cierto modo no viene de otro plano que de este mismo plano, pero en diferentes dimensiones. Esa era la palabra que quería buscar. Diferentes dimensiones que hay. De hecho, nosotros estamos en diferentes dimensiones cuando nos vamos a dormir, cuando estamos en el estado de sueños y ensueños, que no hay tiempo, no hay espacio, no hay barrera, no necesito avión, no hay nada que la gravedad me mantenga en el suelo, porque ya estoy en otro estado de conciencia, en otro plano de existencia sobre este mismo. Por eso se habla mucho y por eso es que hay veces que hay que tener un poquito la mente tan abierta de no dudarlo, pero tampoco creerlo tan fácilmente, ¿no? Porque si no, ahí vienen los chantajes, ¿no? Se habla mucho a personas de viaje, llaman viajeros del tiempo, ¿no? Yo no sé si han oído hablar de personas que dicen de viajes del tiempo. Y Personas, la pregunta de Dulce, ay ¿dónde papito, quedó? espérate, que ya me cortaste, Robert. Pues sí, ya te Entonces fuiste por todo el universo y no sé. ya me fui por... La respuesta para la pregunta de Dulce es no. Adelante, pues. La ciencia no considera a los 6 compañeros de la Tierra. La ciencia solamente puede ver lo físico a través de aparatos físicos. Esto solamente para el yogi, para el adepto que puede percibir más allá de lo físico. Ok, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Roberto. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque los científicos no lo pueden decir públicamente porque entonces se reirían de ellos. Tenemos a Alberto, este muchachito que siempre lo confundo con Newton, Einstein. Einstein, un científico, un sabio, tenía en la mano, en la cabecera, y si sin velo o la doctrina secreta. Y él se basó en testimonio y pudo tener ayuda de Madame Blavatsky de los maestros. Y Pero tú él has, no oí- admitió, pero tú y has él, oído algún científico que hable de los 6 compañeros de la Tierra.
públicamente no admitido, pero hay una señora, mira qué No, interesante, pero la ciencia, la la ciencia, te pregunta voy a es hablar de ese. una ciencia y es mexicana, se llama Erlinda Pesantes. Y con nombre porque ayer la estuve leyendo a esta señora. Erlinda Pesante, la pueden buscar en el internet o lo que sea. Es una señora especialista en neurología, ¿no? Mujer. Y ella no dice textualmente, nosotros creemos en los 6 hermanos de la tierra. No es necesario que lo digan con toda la letra, pero sí está, por eso se dice, entender en entre líneas. Entonces, hay científicos que lo saben como la reencarnación, pero no lo pueden decir libremente. Vendrá el tiempo y se está viendo que la gente ya está más abierta que antes porque ya no lo van a quemar. Lo único que pueden perder es el trabajo, pero por lo menos no lo queman. Bueno, solamente es la parte que no, pero estamos libres de pensamiento. Aquí hay libertad, pero no libertinaje. Adelante alguien más porque ya son las 8:45 a despedirnos. Hermano, en la próxima clase estaremos ahí pendientes con el estudio. ¿Qué decía el Marqués de la Place en su obra Las probabilidades? Que no pasamos de demonio. Hermanos, hasta la próxima. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos, buenas noches. Cierto. Gracias a todos. Tania, Gracias. gracias a todos. Buenas Igual. noches. Buenas noches. Buenas noches.